Esto es DW Noticias desde Berlín. Paraguay seguirá en manos del oficialismo luego del contundente triunfo de Santiago Peña en las elecciones de este domingo. La oposición, incapaz de poner fin a un control casi ininterrumpido del gobernante Partido Colorado, entra en un periodo de reflexión mientras muchos se preguntan qué significa la continuidad para uno de los principales problemas del país, la corrupción. Estos son nuestros titulares. Con casi el 43% de los votos, Santiago Peña, importante aliado del expresidente Horacio Cartes, afianza el liderazgo del Partido Colorado. Tendremos reacciones al resultado de las elecciones. Además, en Ucrania, más de 30 personas resultaron heridas en un nuevo ataque del ejército ruso contra la ciudad de Pavlogrado. Moscú está intensificando sus ataques ante el anuncio de una contraofensiva del ejército ucraniano. Y en Francia, casi 800.000 personas se lanzan a las calles, una cifra mucho mayor a la que usualmente se registra en el Día del Trabajador. El motivo es la reforma a las pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. La movilización podría ser el inicio de una nueva oleada de protestas. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El triunfo indiscutible del economista conservador Santiago Peña en las elecciones presidenciales de Paraguay este domingo detiene el avance de la izquierda en América Latina tras las victorias de Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia o Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Peña consolida el dominio del conservador Partido Colorado, que se aseguró la mayoría en el Senado y la gobernación de 15 de los 17 departamentos paraguayos. El ganador se impuso claramente al liberal Efraín Alegre, que fracasó en su tercer intento de acceder a la jefatura del Estado, esta vez como candidato de una coalición de partidos de centro-izquierda. Peña recibió casi el 43% de los votos frente a algo más del 27% de Alegre. Y vamos a analizar el futuro político de Paraguay. Para ello contamos a esta hora con Alfredo Boxia Paz, periodista y politólogo, quien nos acompaña desde Asunción. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido a DW. Y quisiera comenzar preguntándole por el aspecto de la continuidad. Con Santiago Peña, el mandato del Partido Colorado se extiende en el país. ¿En qué cree que va a diferenciarse entonces el gobierno de Santiago Peña de administraciones anteriores? No es mucho, esa es una de las singularidades más notorias de la política paraguaya. El Partido Colorado está en el poder desde hace casi 7 décadas, con el breve hiato o interrupción de Fernando Lugo, el obispo que ganó las elecciones en 2008. Desde entonces, 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner, luego 3 décadas de una democracia con problemas, pero que se mantiene desde 1989, el Partido Colorado sigue en el poder como el gran partido Estado del Paraguay. Ahora, Peña es considerado precisamente heredero político del expresidente Horacio Cartes, sobre quien pesan graves acusaciones de corrupción. ¿Qué tanta tolerancia hay entre la población paraguaya para la falta de transparencia y podría traerle dificultades al nuevo presidente ese vínculo? Sí, más de la prudente, diría yo. La tolerancia de la población a la corrupción ha permitido que el propio Cartes, pese a ser señalado como significativamente corrupto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, haya ganado las elecciones internas de la ANR y sea presidente de ese partido. Y el Departamento del Tesoro embargó buena parte de sus empresas y lo obligó a desprenderse de acciones de otras y le impide tener contactos con empresas norteamericanas. Sin embargo, su delfín, Santiago Peña, logra esta victoria, que es bastante sorprendente por un margen de más de 15 o 16% de diferencia contra su rival más cercano, que fue el de la concertación opositora. Acá la sorpresa no es que haya ganado el Partido Colorado, que ha ganado 7 de las últimas 8 elecciones realizadas, sino que el inesperado paraguayo Cubas, así llamado, el candidato que salió tercero, haya logrado esa impresionante cantidad de 22 o 23% de los votos sin tener ninguna estructura.
Muchísimas gracias por este análisis. Alfredo Boxia Paz nos acompañaba desde Asunción. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego, muchas gracias. En Ucrania, una nueva noche de bombardeos desató las sirenas antiaéreas en el este y en el sur del país. Los impactos se produjeron en medio de la noche en Jersón y en Pavlogrado. El ejército ruso lanzó una serie de proyectiles y misiles hacia territorio ucraniano. Esta vez, los ataques fueron perpetrados con aviones bombarderos del ejército ruso que también pueden lanzar bombas atómicas. Las autoridades, sin embargo, reportaron solo un fallecido en Jersón. Las defensas antiaéreas ucranianas parecen estar haciendo lo propio, pero muchos también corrieron con enorme suerte. Una vez más, objetivos civiles en la región en torno a la ciudad de Pavlogrado. En el centro de Ucrania, varios edificios de viviendas se vieron afectados. Más de 30 personas resultaron heridas, entre ellas varios niños. Cuando oí las primeras explosiones, llamé a mi mujer y le dije, vistámonos rápido y salgamos afuera. Esto es lo que me puse. Apenas habíamos llegado al pasillo cuando oí otra explosión. La onda expansiva me arrastró. Las ventanas volaron por los aires. Por suerte no estábamos afuera. ¿Quién sabe qué nos hubiera podido pasar? Corrimos al pasillo y nos echamos al suelo. La onda expansiva torció la puerta. Si nos hubiéramos quedado 5 segundos más, nos hubiéramos quedado atrapados. Mi niño necesitará ayuda psicológica. Es horrible. En Umán entierran a 2 niños, 2 de las 23 víctimas mortales del misil del viernes que destrozó este edificio de viviendas. Rusia perpetró los ataques a Omán y los de la pasada noche desde la región de Murmansk con bombarderos estratégicos Tupolev Tu-95 y Tu-160, aquí en imágenes de archivo. En los ataques del viernes, las defensas antiaéreas ucranianas interceptaron 21 de los 23 misiles disparados. En el último ataque destruyeron 15 de los 18 proyectiles. Y entre tanto, la situación en Rusia es cada vez más difícil para quienes se atreven a desafiar el discurso del gobierno. El Kremlin endureció las leyes para aplastar la disidencia y las críticas a la guerra de Ucrania, con largas condenas de cárcel para opositores y escépticos del régimen. Un mensaje crítico basta para ir a dar a la cárcel. Muchos jóvenes han huido a países de la Unión Europea. Un equipo de DW acompañó en su travesía a Olesia, una joven que logró huir hacia Lituania. Tobillera fuera y a la huida. Olesia Kripsova se acuerda de ese momento hace un mes y se le pone la piel de gallina. Esta muchacha de 20 años cortó la tobillera electrónica para liberarse de su arresto domiciliario y huyó de Rusia a Europa. Justo antes de huir tuve miedo. No dejaban de venirme a la cabeza ideas tontas. ¿Qué pasa si no sale bien y me detienen? ¿Voy a tener que atravesar kilómetros de bosque huyendo? Todo fue muy rápido. En auto, a través de Bielorrusia, Olesia logró entrar en la Unión Europea. En Vilna, Lituania, le concedieron asilo. Sabe que si la huida hubiera salido mal, probablemente ya estaría en la cárcel. Olesia debía esperar su sentencia en arresto domiciliario. La acusación era grave: descrédito del ejército y justificación del terrorismo. Podían condenarla a hasta 10 años. Su delito: en mayo de 2022 repartió panfletos contra la guerra en su ciudad natal, Severodvinsk, y pocos meses después criticó la guerra de Ucrania en un chat privado de estudiantes. Fue mi protesta, y para expresarla busqué los métodos más inofensivos. O eso pensaba. No estoy de acuerdo con el régimen de Vladimir Putin, que ha empezado esta guerra contra nuestros antiguos hermanos. Olesia es una de los entre tanto casi 20.000 rusos que han pagado con su libertad su oposición a la guerra. El más conocido es el político opositor Vladimir Kara-Murza, condenado a 25 años de cárcel. Kara-Murza criticó duramente al presidente Putin y alzó su voz contra la guerra.
Otro ruso fue tratado como un enemigo del Estado porque su hija pintó un dibujo contra la guerra. Alexei Moskakiov fue condenado a 2 años de cárcel. Igual que Olesia, intentó huir a través de Bielorrusia, pero le salió mal y fue detenido. Un chiste espontáneo o un mensaje crítico son hoy suficientes para recibir la visita del servicio secreto ruso y acabar en la cárcel. En Rusia se endurecen las leyes que impiden a los jóvenes evitar el servicio en el ejército o la movilización, o abandonar el país como lo hizo Olesia. Ella está convencida de que las represalias van a ir a peor, porque el Kremlin tiene miedo de sus propios ciudadanos. ¿Qué pasaría si todas las jóvenes que están contra la guerra salieran a la calle y actuaran contra el Kremlin? Está claro que el régimen necesita intimidar a los jóvenes y lo hace muy bien. Olesia Kripsova tiene un sueño, ser periodista, en un mundo distinto, en un mundo libre. Por el momento, ella no piensa volver a Rusia. En Sudán, la capital Jartum fue escenario de nuevos bombardeos a pesar del cese el fuego que habían acordado las fuerzas militares rivales. El objetivo de la tregua es permitir que los civiles atrapados puedan buscar refugio tras semanas de violencia. Naciones Unidas advierte de una crisis humanitaria que está afectando ya a todo el este de África. 8 toneladas de suministros médicos, suficiente para tratar a más de 1.000 heridos. Espero que este sea el primero de muchos lotes. Estos suministros son cruciales para que los hospitales puedan atender a miles de personas que acuden a ellos y están esperando recibir asistencia médica. Pero el conflicto no tiene visos de remitir. Poco después de que ambos bandos acordaran una tregua de 72 horas, la violencia estalló de nuevo en Jartum, la capital de Sudán. Mientras los gobiernos extranjeros se apresuran a evacuar a sus nacionales, miles de sudaneses buscan refugio en los países vecinos. Pero muchos no tienen más remedio que refugiarse de forma precaria en sus casas. Los sonidos de artillería que escuchamos desde aquí vienen de la calle de enfrente o de la de atrás. Tenemos que dormir en el suelo. No hay agua ni electricidad, ni tampoco comida. Además de la escasez de alimentos, diferentes ONGs advierten que el sistema sanitario de Sudán está al borde del colapso. En Sudán hay una fuga de cerebros y de trabajadores del sector sanitario. Muchas organizaciones de ayuda también se están retirando debido a los ataques directos. Es un verdadero desastre. Ya antes de que estallara la violencia, 1/3 de los sudaneses dependía de algún tipo de ayuda humanitaria. Ahora crece el temor de que el conflicto se extienda hacia otras zonas del país. Esta región ha sufrido múltiples conflictos en la última década. El cambio climático también está agravando la situación, con intensas sequías y una de las peores crisis de inseguridad alimentaria del mundo. A medida que la situación se agrava en el país, sudaneses en el extranjero solicitan medidas a nivel internacional para poner fin a la violencia. Y pasamos a la economía con Andrés Blumenkrantz. Bienvenido, Andrés. ¿Qué tal, Javier? Vamos a hablar otra vez del sector bancario estadounidense, una nueva movida de consolidación para solucionar la crisis desatada por 3 bancos quebrados en las últimas 6 semanas. Finalmente, las autoridades financieras de Estados Unidos han tomado posesión del banco californiano First Republic y es JP Morgan Chase el que lo ha comprado. First Republic, con sede en San Francisco, es el tercer banco de tamaño mediano en aprietos en los 2 últimos meses, después del Silicon Valley Bank y el Signature Bank. JP Morgan Chase va a asumir todas las deudas de First Republic y la mayor parte de sus activos. El banco tiene una gran cantidad de depósitos sin asegurar y una elevada exposición a créditos de bajo interés. Y siguiendo muy de cerca cada movimiento en el sistema bancario de Estados Unidos, por supuesto, está Ana Nieto, que nos escucha en Nueva York. Ana, durante la crisis de 2008 se hablaba mucho de que no
había que dejar más bancos que fueran demasiado grandes para caer. Pero en el caso de JP Morgan Chase parece que se está yendo en la dirección contraria. Cuéntanos cómo ha sido esta operación, danos los detalles. Pues la compra del tercer banco que cae tras la crisis de liquidez que se reveló en marzo se ha cerrado este fin de semana. Ya se ha anunciado apenas unas horas antes de que abrieran los mercados. El Fondo de Garantía de Depósitos tomó el control de First Republic, que es el 14º banco del país por activos, y lo vendió al mejor postor. Antes de la toma de control no había compradores. La banca quería negociar con el Fondo de Garantía de Depósitos. JP Morgan Chase, que paga 10.600 millones, fue el mejor postor. ¿Y qué compra? 84 sucursales en 8 estados, 92.000 millones en depósitos bancarios asegurados y no asegurados y más de 200.000 millones en activos, que son la mayoría préstamos y acciones. El Fondo de Garantía de Depósitos y JP Morgan van a compartir las pérdidas de estos préstamos. La agencia estima que esta operación le va a costar 13.000 millones de dólares porque además va a ayudar con una línea de financiación a JP Morgan a cerrarla. Quienes pierden más, desde luego, son los accionistas y los bonistas, que lo pierden todo. Es una operación costosa, pero que se trata de hacer para limitar la crisis de la liquidez y que haya más contagio en otros bancos medianos. Bueno, entonces First Republic, el banco más grande de los que tuvo problemas en estas últimas semanas, tiene ya nuevo dueño. ¿Se puede decir entonces, Ana, que se estabiliza la crisis bancaria que comenzó hace apenas un mes y medio por fin? Pues la verdad es que está por ver, porque hoy muchos bancos regionales han seguido cayendo en bolsa, aunque la verdad es que el viento que tienen de cara viene por muchos lados. La contracción en el crédito, la recesión que se está perfilando y la fuga de depósitos se está calmando. En cualquier caso, hoy, 1 de mayo 2023, ya es un año que supera a 2008, no en cuanto a número de bancos que hayan caído, porque entonces fueron 25, sino por los activos afectados que son. Hace 15 años el mayor banco en caer cuando se declaró la crisis financiera fue el Washington Mutual. Hoy, este año, Silicon Valley Bank iba a ser la segunda mayor entidad en colapsar en la historia, pero First Republic Bank es mayor. En apenas 2 meses y medio billón en activos de la banca han cambiado de manos y están cambiando en cierta medida el sector. JP Morgan Chase es el mayor banco de muy de lejos, con más de 3 billones de dólares en activo, y ahora las autoridades están considerando si aumentar por encima de los $250.000 los fondos garantizados en los bancos. Ana Nieto de Nueva York, gracias por estas informaciones. Buen arranque de semana. La Unión Europea ha llegado a un acuerdo con 5 de sus países miembros y con Ucrania para resolver el bloqueo de productos agrícolas ucranianos. El grano proveniente de Ucrania podrá volver a viajar por territorio comunitario sin restricciones. Los países del este europeo, vecinos de Ucrania, se han debatido entre su voluntad de ayudar a este país invadido por Rusia y la protección de sus propios agricultores. Finalmente, aceptaron el acuerdo con condiciones. La Unión Europea espera mantener los camiones de grano de Ucrania en marcha y a Europa unida. Ucrania era un gran exportador agrícola, pero la invasión de Rusia cambió ese estatus. Con sus puertos del Mar Negro bloqueados, Ucrania ha estado exportando sus mercancías a mercados de todo el mundo por tierra. La Unión Europea eliminó sus aranceles a productos ucranianos como gesto de ayuda. Pero los granjeros del este de Europa se quejaron de que no lograban vender sus productos. La disponibilidad de grano ucraniano barato perjudicó a sus negocios. Polonia, normalmente un estrecho aliado de Ucrania, incluso prohibió unilateralmente las importaciones, dejando largas colas de camiones ucranianos varados en la frontera. El Ministerio de Exteriores ucraniano calificó de inaceptables las restricciones a exportaciones de grano a través de la Unión Europea. El acuerdo dejará pasar por la Unión Europea los productos agrícolas ucranianos, pero permite a Polonia, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría imponer restricciones temporales a algunas importaciones. Y deja abierta la posibilidad de restringir más productos en el futuro.
Al mismo tiempo, permite ingresar bienes ucranianos en la Unión Europea sin aranceles durante un año más. Es un éxito para la Unión Europea que se lograra alcanzar una solución de compromiso y solucionar la crisis que parecía potencialmente peligrosa política y económicamente. Una solución de compromiso que, así esperan los líderes europeos, debe mantener los camiones sobre el asfalto y la imagen de una Europa unida en favor de Ucrania. Las startups o empresas emergentes dependen en gran medida de los inversores que inyectan dinero con la esperanza de que estas ideas innovadoras prosperen y generen rentabilidad económica. Pero con la subida de tipos de interés, con la guerra de Ucrania y el deterioro de la coyuntura económica, los inversores ya no ponen su capital a disposición tan fácilmente. Berlín es la sede de 3.000 startups que aglutinan más de 70.000 empleados en total. Pero tras muchos años de bonanza, el sector atraviesa actualmente problemas de financiación. Grandes empresas emergentes como Klarna, Tier y Getir han tenido que recortar personal. El contexto actual con la subida de los tipos de interés, la evolución de la economía, la guerra de Ucrania o la reciente crisis bancaria repercute en las startups. Los inversores se muestran en cierto modo recelosos a invertir y ofrecer financiación. Los mercados se encuentran en un momento de espera cautelosa. El año pasado se invirtieron en Alemania casi 10.000 millones de euros en empresas emergentes, lo cual supone un retroceso del 43% respecto a 2021. Ahora se prioriza la eficiencia y el crecimiento orgánico sobre la expansión rápida. El crecimiento sigue siendo fundamental, pero ahora también se ha vuelto más importante construir un modelo de negocio sólido, ser capaces de gestionar bien el dinero y manejar de manera eficiente el capital. Buenos tiempos para las llamadas GovTech, empresas emergentes que ofrecen nuevas soluciones para el sector público y que encuentran en el Estado un cliente seguro y estable. La startup Politeia automatiza procesos para la administración pública. Desde que entramos en recesión, percibimos un interés mucho mayor. Ahora cobran relevancia cuestiones como si los modelos de negocio son sólidos o si se invierte el dinero de manera eficiente. Las administraciones son clientes solventes y más estables si las comparamos con los consumidores corrientes, caprichosos y que pueden cambiar rápidamente de opinión. Aunque los años de vacas gordas ya pasaron, el dinero y el interés por las startups sigue estando allí. La diferencia es que los inversores examinan ahora mucho más de cerca a este tipo de empresas, una realidad que ha llegado para quedarse. Hoy es el Día del Trabajador y esto se ha notado en el mundo. Javier Arguedas. Efectivamente, como siempre, con movilizaciones en las calles, Andrés, desde hace más de 120 años, el 1 de mayo, personas luchan por más derechos laborales en el Día de los Trabajadores. En Berlín, entre otras actividades, más de 2.000 personas marcharon por el lujoso barrio residencial de Grunewald. En Londres, miles de profesionales de la salud se alzaron en huelga por mejores condiciones laborales. Pero sin duda alguna, el mayor movimiento fue en Francia, donde cerca de 800.000 personas fueron a las calles para protestar contra la reforma a las pensiones que impulsa el presidente Emmanuel Macron. Gases lacrimógenos en las calles de Nantes. Aquí, en el Día del Trabajador, queda patente que los franceses aún no han cejado en sus protestas contra los planes de pensiones del presidente Macron. Equipados con gafas de esquí, protectores faciales y guantes, algunos de los manifestantes parecían preparados para dar la batalla. Como muchos otros en Francia, esta estudiante se siente ignorada por la política. Elegimos a representantes que se suponía que debían escucharnos y nos damos cuenta de que en realidad no se nos escucha, porque éramos muchos en la calle y estas reformas fueron adoptadas a la fuerza. Eso es injusto. Enfrentamientos también en París. Según el Ministerio del Interior, 112.000 personas participaron en las manifestaciones. El origen de la indignación,
El presidente Macron aumentó la edad de jubilación de 62 a 64 años sin votación en el Parlamento. Todos aquí nos negamos a que nos roben 2 años de vida. Nadie lo olvida. No pasaremos página porque no podemos pasar página en nuestras vidas. No es posible. En las 2 últimas semanas, las protestas se habían enfriado un poco, pero ahora resurgen con fuerza. Como aquí, en Toulouse. Por primera vez desde 2009, los 8 principales sindicatos franceses han cerrado filas para las protestas. Desde 1936 no ha habido un 1 de mayo tan importante en Francia, así que no podemos hablar de agotamiento. Está bastante claro que la situación no cambiará a menos que se dé marcha atrás a esta reforma de las pensiones. Según un sondeo reciente, el presidente francés nunca tuvo un peor índice de popularidad. Y este 1 de mayo hace evidente que las protestas contra la reforma de las pensiones y sobre todo contra Macron aún no han terminado. Y antes de irnos, en Reino Unido, los fans de la realeza británica comenzaron los preparativos para la coronación del rey Carlos III el próximo sábado. En apenas unos días, la comitiva del rey recorrerá esta avenida desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster. Los seguidores de la monarquía ya acampan a lo largo de la ruta para ver de cerca a los miembros de la realeza. Se espera que cientos de miles de británicos y de todos los lugares del mundo lleguen el sábado para la coronación del nuevo rey. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Los vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com o nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo. Hasta la próxima, que la pasen bien.